El Gobierno Nacional autorizó los vuelos de cabotaje en 18 provincias a partir del fin de semana. En una primera fase solamente será para trabajadores exceptuados y también para aquellos que estén bajo tratamiento médico. Pero ¿de qué manera se va a implementar? ¿Cuál es la facultad o qué deben hacer los gobernadores para saber si se aceptan o no el ingreso de personas de otras provincias? Bueno, algunos de los temas que vamos a hablar con Mario Meoni, es el ministro de Transporte de la Nación y está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta que nos surge es respecto de qué deben hacer los gobiernos provinciales a partir de estas resoluciones que se emiten por parte de la Nación para que los vuelos y también los colectivos de larga distancia puedan transitar y puedan llegar a diferentes lugares. Bueno, nosotros hemos cursado notas en la semana, el día martes más precisamente, a todos los gobiernos provinciales para que en principio nos informen de la voluntad de poder recibir los vuelos de cabotaje y poder recibir los micros de larga distancia. Sabemos que en el caso de Mendoza hay esta aceptación porque de hecho la propia legislatura provincial nos había enviado una comunicación hace unos días votada por ella donde nos pedían la restitución de los vuelos de cabotaje. En ese sentido entendemos que Mendoza va a ser una de las provincias que va a aceptar tanto los micros de larga distancia como los vuelos de cabotaje. Por lo tanto, lo que queda de aquí en más es establecer el nivel de frecuencias, entendiendo que el transporte en esta etapa va a ser solo para trabajadores esenciales o por razones de fuerza mayor y por situaciones médicas, y eso naturalmente restringe la posibilidad de demanda y hará que tengamos que tener menos frecuencias que la que tenía habitualmente la provincia. Las empresas aéreas están conformando un cronograma de vuelos, Aerolíneas Argentinas está armando un esquema de frecuencias a partir del día lunes que está siendo comunicada a todas las provincias. Si le dan el ok inmediatamente, esa frecuencia de vuelos empieza a tener vigencia hasta a partir del propio lunes. Ministro, en el caso sí, de pero los más micros allá del del cronograma ¿sí? y de la regulación, la pregunta que muchos se hacen es qué va a pasar cuando la persona llegue a una provincia diferente y allí qué va a tener que hacer, 14 días de aislamiento, como por ejemplo lo que está regulado aquí en Mendoza, o habrá testeos rápidos, digamos, ¿qué se va a implementar? ¿Eso es provincial o es una medida nacional? No, las medidas, digamos, nosotros tenemos una medida nacional y un protocolo nacional que es en el ámbito de jurisdicción nacional. En el caso nuestro de los aeropuertos es hasta que llegan a la puerta del aeropuerto. Una vez que salen a la puerta del aeropuerto, obviamente que las medidas que se aplican son las que dispone el gobierno provincial. El gobierno provincial puede disponer las medidas habituales para todas las personas que ingresan a la provincia o puede disponer medidas excepcionales en ese sentido y podrá restringirlo, regularlo de una manera diferente. Nosotros sí vamos a hacer lo que cada provincia nos indique en ese sentido, vamos a notificar a los pasajeros antes de abordar o antes de sacar el ticket cuál es la circunstancia que tendrá que enfrentar cuando llegue a esa provincia o cuáles son los protocolos que deberá cumplir cuando llegue a cada una de las provincias, entendiendo que cada provincia tiene sus propios protocolos y sus propias formas de testeo inclusive, y algunas ni siquiera tienen cuestiones de testeo, no reclaman testeo porque entienden que no es necesario ese testeo. Entonces, la diversidad de las provincias hará que cada provincia tome, obviamente, como estaba diciendo, esa responsabilidad. En el caso de Mendoza, seguramente será lo que disponga el gobierno provincial, las autoridades sanitarias provinciales. Si es cuarentena, ¿y qué pasará con los colectivos? Porque la así. pregunta que también nos surge es respecto de la situación que hay en distintas rutas. Hay provincias que han tomado medidas extremas, como por ejemplo San Luis, en donde, bueno, tienen una serie de requisitos muy estrictos para poder circular. En el caso de los colectivos, ¿de qué manera se va a hacer? De la misma manera que hemos tratado de hacerlo con los camiones en este momento. Obviamente nosotros estamos hablando con el gobernador de San Luis para que el traspaso de la provincia no tenga ninguna demora por parte de los colectivos. Obviamente que si él tiene observaciones respecto de que haya detención de los pasajeros de un micro durante el trayecto de la provincia de San Luis, pueda restringirlo, pero no que detenga la circulación en lo que es una ruta de carácter nacional. Ayer también me acompañó en ese sentido en el anuncio la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, porque buena parte de esas responsabilidades de jurisdicciones nacionales la tiene Gendarmería, la tienen las distintas fuerzas nacionales y obviamente estamos trabajando
con la ministra de Seguridad, con el ministro del Interior, para que evitemos cualquier tipo de inconvenientes en la circulación de las rutas nacionales. Reitero siempre, cuidando la situación de cada una de las provincias y entendiendo que hay situaciones epidemiológicas muy diferentes en distintos lugares, incluso dentro de una misma provincia. Es decir, hay municipios que no tienen contagios y hay otros que tienen un alto grado de contagio. Entonces hay situaciones muy particulares, por lo tanto habrá que atender esa etapa, en esta etapa tan particular, esas particularidades, y habrá lugares donde se pueda descender y en otros lugares no. Dentro de la misma provincia de Mendoza seguramente habrá distritos donde los micros podrán recibir pasajeros sin ningún tipo de inconveniente porque no tienen problemas de circulación de COVID, y otros estarán en una situación más compleja y serán más restrictivos. Ministro, ¿y el turismo para cuándo? ¿Hay una fecha estimativa y de qué manera se implementaría? Hemos escuchado algo de una prueba piloto en algunas ciudades y bueno, sabemos también que las provincias que se nutren del turismo quieren que se las priorice. Sí, claramente. Nosotros estamos trabajando, bueno, obviamente que el ministro del área, Matías Lamens, viene trabajando muy activamente junto con el Ministerio de Salud. Hemos conformado una mesa de trabajo pensando en el verano inminente que tenemos en la Argentina, en la temporada de turismo. Ojalá que podamos tener una situación de la pandemia que nos permita tener, obviamente con los protocolos de cuidado correspondiente, turismo, porque sabemos que es imprescindible para la actividad económica de muchas regiones del país. Estamos llevando adelante algunas etapas de prueba. Digo, en esta semana el ministro Lamens ha acordado con el gobierno de la provincia de Río Negro y con la ciudad de Bariloche una prueba para los rionegrinos que puedan hacer turismo durante esta semana en esa ciudad. Hay otras provincias como La Rioja que lo están evaluando. Misiones está pensando también en que tengamos alguna prueba en la ciudad de Iguazú, no solamente para los misioneros, sino para el resto de los argentinos. Pero todas esas cuestiones son situaciones de excepción que iremos trabajando la próxima semana y que habrá decisiones administrativas por parte del jefe de gabinete que autoricen específicamente esa actividad. Ministro, y en cada provincia entiendo que hay situaciones similares. ¿Sí? Buenas tardes, los saludo, lo voy a trasladar para el lado del deporte, porque bueno, hace algunas horas se ha confirmado, se ha hecho oficial el regreso del fútbol en la Argentina, y allí hay algo que seguramente tendrán que resolver: cómo va a ser el traslado de los planteles profesionales de fútbol en el territorio argentino. ¿Hay una medida excepcional con los planteles o un permiso que se tiene que resolver en las próximas horas? No, todavía no ha sido discutido con nosotros. Hoy eso está vedado. Los planteles de fútbol se pueden movilizar en la Argentina, naturalmente, pero siempre con la provisión de su propio transporte. Es decir, no está todavía pensado en la posibilidad de que puedan tomar los vuelos de cabotaje o que, bueno, los micros, naturalmente que los micros siempre son exclusivos de los clubes, cada club tiene su micro. Los vuelos de cabotaje no están pensados, naturalmente que no son parte de los trabajadores esenciales de los futbolistas, por lo tanto todavía no está incorporado ese ítem, y entendemos además que recién dentro de 15 días empezaría el campeonato, por lo tanto estaremos en una nueva etapa sanitaria en la Argentina, y ese análisis de esa nueva etapa sanitaria se hará recién la semana próxima. Por lo tanto, a partir de ahí veremos si se pueden incorporar o no los vuelos de cabotaje para el fútbol profesional. Quiero además aclarar que como las frecuencias no son diarias, no podemos garantizar tampoco esa provisión. Digo, si no tuviéramos vuelos todos los días a Mendoza y hubiera vuelos 3 días por semana, por ejemplo, digo, bueno, un plantel no sé si estaría dispuesto a quedarse 4 días o 5 días en la ciudad de Mendoza o en Santa Fe o en Tucumán o donde fuere, ¿no? Por lo tanto, eso todavía no está garantizado, y además porque todavía no todas las provincias han hecho aceptación de los vuelos de cabotaje. Por lo tanto, sí entiendo que pueden volar, van a poder volar con vuelos charter. Ministro Mario Meoni, muchísimas gracias por atendernos y por darnos esta información. Seguramente vamos a seguir tratándola porque hay varios temas para definir en materia de transporte, pero al menos ya está este adelanto que regresan los vuelos de cabotaje y también la posibilidad de circular en colectivos de larga distancia, que bueno, es toda una noticia, ¿no? Luego de 7 meses. Muy amable.